Bien, amigos, hay un tema que lo hemos tratado aquí en 2 o 3 ocasiones y que formalmente quisiéramos plantearlo de nuevo. Lo que tenemos que venir todos los días durante un año, durante 10 años y durante casi 40 años, hacer algún tipo de comentario. Tenemos que orientarnos primero por lo que ocurre, hechos, y saber diferenciar entre un hecho, saber diferenciar entre algo que tú no puedes negar, que es lo que está ocurriendo, y lo que dice la prensa, a veces hasta sobre ese mismo hecho. ¿De qué estoy hablando? Hoy aparece que Estados Unidos le está dando seguimiento al tesoro que durante la guerra en Siria se llevaron algunos soldados como botín de guerra. Se ha hablado también de que en Bagdad ocurrió lo mismo. Se ha hablado también de que empresas norteamericanas en que el entonces vicepresidente de Estados Unidos estaba involucrado en la venta de petróleo iraquí que no le pertenecía y que tenemos unos 30 choferes dominicanos que servían en camiones ese petróleo en Medio Oriente, entre Irak y Jordania, con personas con nombre y apellido. Pero eran cosas que se decían que hoy parece que con el tiempo se están investigando. El comentario viene porque hace un tiempo Haití fue testigo de unos señores que aparecieron en el territorio haitiano y que se dedicaban a actos vandálicos. Esas personas secuestraron a unos religiosos, secuestraron a unos choferes dominicanos y esos choferes dominicanos fueron puestos en libertad, esos religiosos fueron puestos en libertad y hoy todavía uno no sabe bajo qué condiciones esas personas fueron puestas en libertad. No murió ninguno, pero esas personas sí dieron a conocer que esa banda era una banda que dominaba el territorio haitiano, que eran los que dirigían el gobierno, manejaban el combustible, manejaban la economía y que sobre todo les llamaba la atención las armas que ellos tenían, armas modernas. Bueno, eso ocurrió en Haití. Nunca supimos hasta mataron a un presidente y estando ellos vigentes, fíjense que no culpan a esas bandas de matar al presidente haitiano, sino un comando de mercenarios colombianos que en Miami le encargaron la muerte. Ahí involucraron hasta la viuda. Ese periodo
es lo que quiero que tengamos de base para algo que está ocurriendo. A partir de ahí, la campaña ha arreciado para que República Dominicana sea quien intervenga en la solución del problema haitiano. El presidente dominicano ya, como dicen por ahí, le duele el galillo, el gaznate de pedir en todos los foros que asiste, ya se olvidó hasta cuántas veces lo ha dicho. Ha dicho, República Dominicana nunca ha intervenido en Haití y no tenemos los recursos para poder intervenir y pacificar ese país. Pedimos a la comunidad internacional intervenir en Haití. Estados Unidos y la comunidad internacional lo han hecho en varias ocasiones, con elementos menos graves que ahora. Un golpe de Estado, Aristides, la ONU, todo eso ha pasado y ellos han intervenido. Pero ahora no. Ni intervienen ni permiten que otras fuerzas intervengan. Y resulta que después de mucho bregar, aparece que Estados Unidos convence a las Naciones Unidas de que un país africano, que es el país, es el continente donde se originan los primeros esclavos que vienen a la isla Hispaniola, pero no de la costa atlántica, sino que buscan un país de la costa del Océano Índico, Kenia, un país que tuvo un momento, indudablemente, de progreso económico y político bajo el mandato de alguien que los ingleses se vieron obligados a respetar. A partir de ahí, ese país ha comenzado a deteriorarse y ahora resulta que aún así es el país que eligen para pacificar a Haití. Y solamente en el día de ayer, en Kenia aparecen más de 45 cadáveres de supuestos miembros de una secta en Kenia, quienes sus seguidores se dejaron morir de hambre para encontrarse con Jesús. Problemas religiosos. Es imperativo que el gobierno escuche activamente la difícil situación de los kenianos. Es decir, Kenia tiene problemas internos serios. Ofrezca explicaciones claras y honestas sobre promesas incumplidas y dé prioridad a las políticas que alivien las cargas socioeconómicas. Caos en Kenia, obispos piden reabrir el diálogo. Es decir, problemas religiosos. Aquí tienen problemas económicos y problemas políticos. Caos en Kenia. West África, las fuerzas en Níger atacan la embajada de Francia. Es decir, ¿cómo es posible que un país que tenga tantos problemas, tiene más problemas que Haití hoy día, porque por lo menos tiene autoridades, y esas son la gente que van a pacificar a Haití? ¿Qué queremos decir? Lo que nosotros queremos decir es lo siguiente. Hoy, que estamos cerca de unas elecciones, yo creo
que las elecciones son importantes, que el problema de la deuda externa, la delincuencia, la guerra de Ucrania, el alza de los combustibles, el presupuesto nacional, los problemas de energía, los procesos judiciales en la lucha contra la corrupción, la pandemia, todo eso es importante, pero sigue siendo el problema más importante de nosotros, Haití. Y como el problema más importante es Haití, y acaban de tomar una decisión que más que una decisión para resolver el problema, yo le doy una lectura. Esa es una burla. Buscaron lo menos el país menos. En África hay 5 o 6 naciones que pueden perfectamente ayudar a resolver el problema. Primero, porque tiene raíces Haití más arraigadas que en Kenia. Segundo, porque Kenia no es la indicada, porque Kenia está peor que Haití. Y nosotros lo que vemos es que es una burla, es sacarle la lengua al problema haitiano, a los dominicanos, al presidente que se ha cansado de pedir ayuda, y lo que nos mandan es esa solución. Ese problema no solo es la presión internacional. Yo digo que es una burla venir con Níger, donde ayer se anunció una cumbre de países africanos que tienen contratados a los soldados de fortuna, mercenarios que están peleando en Ucrania con Rusia, y que en África parece que también tienen su negocio. Eso es pelear por dinero. Mercenario es el que pelea por dinero. Y ayer había una cumbre en África en que ese señor estaba, el jefe de Wagner estaba en esa reunión. Entonces, yo lo que estoy viendo es que nosotros debemos de ponernos de acuerdo. Y ese es el objetivo de esta conversación. Las elecciones de mayo son importantes, importantísimas. La del 24. Y todos esos factores que señalamos son importantes y pesan mucho. Pero Haití es el problema. Y el problema que va a pesar. Ustedes se imaginan que aparezca una información de que las bandas haitianas eran mercenarios, de que esas bandas que trabajaron secuestrando religiosos eran mercenarios que lo pusieron, porque nosotros improvisamos, pero esa gente no improvisan. Mataron al presidente en Haití. Ese presidente estuvo en la toma de posesión de Luis Abinader al lado de Pompeo, y mientras el embajador China estaba allá en las gradas. Y nosotros vamos a quedarnos como si tal cosa. Eso no es así, eso Julito haciendo conjeturas. Ajá. Entonces no saquearon a Bagdad, a Siria, ni pelearon en Ucrania los mercenarios, ni están en África en una cumbre ya. Los que pelean por paga. ¿Y quién me quita a mí el que esa banda era de mercenarios que lo pusieron hace tiempo ahí para eso? ¿Por qué ellos no participaron en la muerte del presidente? Eso no estaba en su agenda. Bueno, frente a eso, no es justo que
nosotros nos estemos matando y peleando por el poder político en el 24. Leonel gobernó 12 años, Danilo 8 años, y el PRM y Luis Abinader están buscando 4 años más. ¿Qué tiene de malo que una persona que puede ser el presidente, pero puede ser la persona que más tiempo ha gobernado aquí? No hay un Balaguer, no hay un Rafael Herrera, no hay un Agripino, no hay un Juan Bosch. Leonel Fernández. ¿Por qué Leonel no se quita ese interés que tiene para gobernar? Y dice, voy a cambiar la cosa. Vamos a convocar a todos los sectores de poder dominicano y vamos a fijar una posición en que el presidente se comprometa a ser el director ejecutivo de una propuesta frente al tema haitiano. Esa es una decisión que no la puede tomar Luis solo. Y que ninguno de ellos tiene una posición clara. Y no es verdad que Luis Abinader va a ganar unas elecciones con ese problema de Haití. No es verdad. Va a perder las elecciones. Y lo peor es que quien va a ganar las elecciones va a ser alguien que a lo mejor ya hizo compromiso. Y le digo, yo voy a dejar entrar 1 millón más, como lo dejó entrar en el terremoto. Señor, es necesario que todo el sector de, como decían antes, las fuerzas vivas de la nación, se pongan de acuerdo. Los 4 o los 5 políticos más importantes, los 3 o 4 jueces que salieron con mejor imagen de la justicia y de las altas cortes, los empresarios que son los que mantienen esto, los que dan trabajo y los que mueven el capital. ¿Por qué no hacen un proyecto de 20, 15 hombres que representen sectores? Pero no estoy hablando de sociedad civil, ¿eh? No estoy hablando de sociedad civil ni de participación, porque esos son de los que van a hacer que Luis pierda. Porque lo están jugando a 2 posiciones. Dice una cosa, pero los mantiene. No los quita, los mantiene en los cargos. Entonces, él se va a despatillar, porque tiene un pie en un sitio, está diciendo una cosa, pero está mandando a hacer otra, o está permitiendo que se haga otra. Ese canciller, esa gente de la frontera, esa gente de la sociedad civil, en la Junta Central, en todas partes están, y en cargos importantes. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en una posición frente al tema haitiano, aunque esto conlleve, ¿y qué importa que repita? ¿Cuál es el negocio que se va a perder? Nosotros no sabemos por qué hay tanta obsesión de yo o que entre el mar. Ya tú fuiste presidente 3 veces y tú 2 veces. Hipólito, todo el mundo sabe que no fue por la crisis económica, pero nadie se opuso. Hipólito, Danilo, León, lo estoy diciendo por su nombre, Luis Abinader, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
que se pongan de acuerdo y fijen una posición frente a Haití y digan, usted es un director ejecutivo de esta política, que siga manejando su país. El PLD no necesita urgentemente la administración pública para vivir, porque ya acumuló bastante. Y ellos saben lo que estoy diciendo. Entonces, en este momento en que la globalización y la comunicación inmediata han abarcado todo el mundo, todos los puntos del planeta, se habla de lo mismo. Enfermedades, pandemias, en China y aquí. Alimentos, controles de la natalidad, nacimiento, controles de la población mundial. No hay comida, ni va a haber comida, ¿y qué vamos a hacer? Sí hay la forma de conseguirla. La economía, se mueve una cosita en Wall Street y se sienta en China. Los chinos tienen interés en Estados Unidos. Haití, la guerra de Ucrania, toda la política en Europa, las migraciones, migración de los africanos para Europa, migraciones de suramericanos y latinos para Estados Unidos vía México, y migraciones entre República Dominicana y Haití. Eso es para señalar algunas migraciones. Y aquí no se habla de Medio Oriente, que es un problema bíblico ya, lo de Palestina y Israel. Entonces, ese problema de República Dominicana y Haití, por lo menos vamos a tratar de nosotros ver si no se lo dejemos a la comunidad internacional, porque nos están mandando a Nigeria a resolver el problema de Haití. Ustedes verán los nigerianos aquí. Kenia. Ustedes van a ver los nigerianos aquí. Kenianos. Como vimos los americanos que venían a pernoctar de este cuando estaban en la ocupación. Pregúntele a Paraison si Barahona no se llenó de norteamericanos, que hasta Hipólito le firmó una carta para que no toquen a nadie que violara una ley y que tuviera en Haití de puesto. Señores, este comentario no va a servir para nada. Pero cuando yo veo lo de Nigeria, cuando vi lo de Haití, cuando vi lo de las bandas esas, cuando matan al presidente, cuando nos van a mandar a los nigerianos, cuando vemos cuál es la situación de Nigeria, ¿y por qué no buscan un país con menos problemas? Porque no hay interés de resolver problemas, es de empeorarlo. Se va a resolver al modo de los Mau Mau. El pueblo Mau Mau, búsquenlo en la historia, a qué país pertenece. Es a Níger. Kenia, perdón, es a Kenia. Hay un señor Kenyatta que fue el que hizo el cambio principal. Pero hubo una banda de delincuentes en los 80 que se llamaba así también. Yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy buscando que el doctor Castillo me diga a mí, usted tiene razón. No, yo lo que quiero es que él me diga, tú no tienes razón en nada de lo que estás diciendo. Porque para mí, Cristino es una persona que primero no tiene velas en muchos entierros. Toda su vida es clara, sin ningún problema. Pero él conoce parte de estos problemas. Y yo quiero que él me diga a mí, tú no tienes razón de nada de lo que tú has dicho. Bueno, yo creo que es al revés. Usted tiene razón en muchas cosas. Porque a mí me parece curioso
Kenia es un país que ha tenido cierta estabilidad en el contexto africano, incluso cierto progreso económico. Usted mencionó a Jomo Kenyatta, que fue el que se hizo cargo de la situación después que obtuvo su independencia de Inglaterra en el 63. Ellos han tenido estabilidad. Y la estabilidad generalmente se expresa en progreso económico. Es un país que tiene un territorio bastante grande, es como 12 veces el tamaño de República Dominicana, 55 millones de habitantes, un PIB de unos 168 mil millones, poco más grande que República Dominicana. Ha tenido cierto progreso y cierta estabilidad, pero es un país con muchísimas carencias y con muchísimos problemas. Y usted pedirle a un país como ese que encabece una misión en un continente distinto, aportando una fuerza policial de 1000 individuos, es pedirle un enorme sacrificio. Y eso se parece mucho a lo que nos están pidiendo a nosotros con respecto a Haití. Asume tú una parte del problema haitiano, lo cual realmente es una barbaridad, porque nosotros, República Dominicana, tenemos aquí un montón de problemas que resolver. Mandar 1000 personas a otro continente, eso tiene una tremenda implicación, porque usted le tiene que dar toda la logística, le tiene que pagar su sueldo, le tiene que dar alimento todos los días. Eso tiene, óigame, eso representa un enorme sacrificio. Y eso es lo que le están pidiendo a un país africano con muchas limitaciones. Bueno, de todos modos, uno ve en eso un gesto digno de alabanza, porque es un país que está en disposición de hacer ese sacrificio. Pero desde luego que es una manera de alguien quitarse una responsabilidad porque no quiere asumir, teniendo los recursos, poner a otro, pero para seguir mandando por abajo, porque Estados Unidos no va a renunciar a decidir qué es lo que se hace en Haití, pero busca a otro que dé la cara. ¿Cómo eso va a impactar? Es una incógnita, porque yo supongo que ahí habrá toda un conjunto de países que se involucrarán, porque Kenia no puede. Y si hubo tanta iniciativa para ocupar 2 o 3 veces Haití por menos razón que la de ahora, porque hay tanto escarceo y se buscan Kenia para poder evadir esa responsabilidad. Bueno, usted puede estar seguro, mira, ahora hay un golpe de Estado en Níger. Yo pongo en mi cabeza en una tabla que eso no se queda así. ¿Cuántos golpes de Estado se han producido en el África en los últimos 3 años? Ya van 6 en los últimos 3 años. Este no se queda así. ¿Usted sabe por qué? Porque Níger abastece de uranio a Francia y a buena parte de Europa. Y Francia depende de ese combustible para sus plantas nucleares, que es lo que le suministra la mayor parte de energía en ese país. Eso no se va a quedar así, porque ahora mismo está planteado cómo yo prescindo del uranio ruso. Y si yo pierdo esa fuente de suministro, tengo un gran problema. Todas mis plantas nucleares dependen de ese combustible. ¿Y por qué Rusia y China están tan metidos en África? Bueno, por una razón de espacio de expansión. China tiene unos vínculos enormes con el África. Ahora mismo usted hablaba de la cumbre. Sí. Esa cumbre se celebró en San Petersburgo y fue una cumbre en donde participaron 17 jefes de Estado, 47 delegaciones al más alto nivel en el momento que está viviendo Rusia, y eso es una expresión de los vínculos que tiene Rusia con el África. Siempre la ha tenido, porque recuerde usted, en aquellos procesos de independencia la Unión Soviética jugó a favor de esos países que luchaban por independizarse, salir del colonialismo, recibieron un fuerte apoyo y esos vínculos se mantienen. Ahora yo digo que eso, lo de Haití, bueno, es un esfuerzo que está haciendo este país. Más o menos yo creo que esa fue la fórmula que se utilizó cuando usted recuerda la MINUSTAH, porque Estados Unidos no lideró la MINUSTAH, no. Estados Unidos participó. Pero eso quien encabezó esa misión fue Brasil. Eso se turnaron, Brasil, Argentina, Chile, pero Estados Unidos no quiso liderar eso. ¿Y en qué terminó? Bueno, eso terminó en que supuestamente dice que Haití se estabilizó,
Pero ¿cómo tú vas a estabilizar Haití cuando el problema de Haití es de desarrollo fundamentalmente? No es tanto de una cuestión de seguridad. La seguridad, lógicamente, se ha perdido por las carencias de Haití. Eso es una manifestación de un problema que hay estructural ahí, que es lo que hay que atacar. Bueno, hay que llevar paz, hay que llevar tranquilidad, pero hay que ir con recursos, con los recursos, y a eso es que le están rehuyendo las grandes potencias. ¿Por qué? Bueno, porque Haití se puede convertir en un barril sin fondo. Usted llega con una misión de ese tipo, eso no se sabe, usted sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina, y esa es una situación de incertidumbre que tiene el que se involucra ahí. Y una cosa que no es tu naturaleza, y es pensar en lo peor. Y si quieren mantener eso, para que ese pueblo solo vea como solución esta parte de aquí. Bueno, vamos a crear una situación en la que le quede una sola salida al pueblo haitiano. Porque tú no le puedes obligar a que se vayan al mar. Hay que ver cómo es que se va a conformar esa misión de estabilización. Porque si usted no tiene realmente una misión robusta, eso puede ser un incentivo para el caos. Pero esa gente no conoce la psicología. Son de la piel es negra, pero la cultura es otra ya. No. La cultura es otra. No es tan fácil el entendimiento entre gente que tiene la misma piel, el mismo color de piel. Hay quienes piensan, no, son de origen africano. ¿Qué tiempo se van a tomar esa gente en adaptarse ahí? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Liberia? Sí. Liberia se creó lo llevaron para llevar a los libertos norteamericanos a ese territorio de África. ¿Y usted sabe qué pasó? Que no aprendieron. No, que llegaron ahí y dijeron, no, pero estos son unos salvajes. Sí. Estos son unos salvajes. Y se armó un lío que todavía tiene repercusiones. Sí. Todavía tiene repercusiones ese problema. Porque el hecho de que usted sea de la misma etnia, eso no significa que tiene altos niveles de afinidad. Son experimentos sociales. Entonces, hay que ver, ese es un aspecto también que es un poco delicado. Esa gente no conoce Haití, no conocen Haití. Yo supongo que viene un proceso de adecuación, de estudio de la realidad de ese país. Usted va a intervenir, va a realizar una labor policial que es sumamente delicada, que requiere unos niveles de entrenamiento, de especialización, y usted llega ahí sin conocer el medio, a hacer un trabajo que va a depender de lo local. Pero que dijiste la clave, es desarrollo lo que se necesita de ti. Esa zona franca, llenar ese país de eso, y ya. Y eso se está perdiendo. Buscan trabajo ya. Y eso se está perdiendo. Yo sigo creyendo que el país más adecuado para hacer una intervención efectiva en Haití serían los chinos, yo creo. Bueno. Que tienen un nivel tan interesante, geográficamente les convendría, y tienen ahí realmente lo que sería una base explotable de recursos de acuerdo a sus planes de expansión y lo que son sus cosas. ¿Sí? Que a propósito, esa es otra incógnita. ¿Qué va a pasar en el Consejo de Seguridad? Porque se supone que eso tiene que avalarlo el Consejo de Seguridad con mucha probabilidad. Ellos decidieron que lo van a hacer como un grupo de países sin ir al Consejo de Seguridad. Bueno, no, porque Rusia y China no quieren la intervención. Van a votar a favor. Que esa es una de las cosas que uno debe de tratar de averiguar. Esa misión que va a Haití, ¿en qué condición va? ¿Es una intervención? ¿Es pacificación? Ya sabemos que no van con el Consejo de Seguridad de la ONU. Ese plan, ¿qué es? O sea, ¿en qué consiste? ¿Es ayuda humanitaria? O una gendarmería, no sé. Es para restablecer, porque supuestamente las autoridades haitianas, las que hay, están de acuerdo con esto. Entonces, ¿a qué es que se va? El que está de acuerdo es un gobierno que no representa nada, porque los partidos políticos de Haití que tienen mayor nivel de incidencia rechazan eso. Pero ponte a analizar algo. Ok, apareció el dinero. Estados Unidos, Canadá, Francia. Apareció unas fuerzas de Centroamérica, ya hablando de personas, y encabezada por un país africano. Bien. República Dominicana no va a participar, inclusive se dice que el pernoteo y la llegada y todo es por Jamaica, supuestamente.
Pregunta, ¿en qué consiste el plan? ¿Cómo es que funciona eso? O sea, vamos a llegar allá, vamos a tomar el control político, económico, de la policía. ¿Es una intervención de qué tipo? Esta experiencia la tenemos, esos términos, la tenemos en historia en otros países. Bueno, en el mismo Haití ya hay una experiencia. Pero ¿con qué condición fueron esa vez? Bueno, la minuta era una misión de estabilización, llevar el orden, desarrollar institucionalmente Haití, estabilizarlo para que haya un progreso económico. Ese fue el objetivo. Más o menos esa es la misma misión que va a realizar. Porque si este Haití ahora. si tú no le das empleo, educación y salud, Claro. y lo activa económicamente, La mitad de la población está pasando eso es hambre. como que tú llegues a tu casa y tú digas, una casa que está con muchas deudas, que no hay comida, que no hay salud, que nadie está en el colegio, y tú llegas, ok, ahora yo soy el que manda. Todo el mundo, horario, todo el mundo, nadie puede salir. Bien, tú comienzas y le llevas la comida, ¿verdad? Lo pones. Ahora, ¿cómo tú pones esa casa a funcionar? Pues tú te vas. Lo primero es ponerlo a generar recursos. Claro. La institucionalidad no vale nada si ese país no se convierte, por lo menos, tú le puedes perdonar las deudas. Ahora, ¿de dónde es que Haití va a activar esa chispa que hace que el mínimo, porque que no hay nada que funcione, que el país por lo menos tú digas, bueno, vamos a poner lo que vivan de los impuestos? ¿De cuáles impuestos? No tienen que pagar. ¿De dónde van a pagar todo? O sea, las nóminas de la... Vamos a arreglar la justicia. Vamos a arreglar la justicia. ¿Qué justicia? ¿De dónde van a salir los salarios de los jueces, de los fiscales? Porque algo hay que hacer. Vamos a construir escuelas, vamos a construir hospitales. ¿O qué? ¿De dónde se va a sostener esto? En el tiempo. Por eso que tú dices que nadie, eso se sabe cuándo comienza y no se sabe cuándo termina. Porque la base de todo esto, ok, vamos a prepararle un presupuesto, lo vamos a encajar, a encarrilar. Una policía, 6 ministerios, 3 poderes del Estado, de acuerdo a su constitución. Perfecto. ¿Cuánto le vamos a desarrollar un presupuesto? ¿De cuánto? De 2.000 millones de dólares. 2.400 millones de dólares. Eso son 200 millones de dólares. De ahí tienen que pagar todo. ¿Para cuántos habitantes es ese presupuesto? Por eso es que se sabe cuándo comienza y no se sabe cuándo termina. ¿Cuánto necesita ese pago que lo vamos a encarrilar? ¿Cuántas escuelas que tiene? Oye, hacer el inventario de Haití de cada uno de sus instituciones para saber su condición debe coger 3 años. Vamos a coger la educación por nivel. ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? Vamos a coger la salud. Olvídate de segundo, de tercer y de cuarto nivel. Vamos a darle maternidad y ¿cómo se llama? Atención básica a todo el país. Ahí es que uno le tiene miedo. Tú puedes hacer hasta una estructura fácil, sencilla. Un ministerio de la... ¿Cómo se llamaba antes aquí? De interior y lo exterior. Sí. De lo interior. Uno que maneje educación, cultura, bellas artes, deporte, todo eso, todo junto. Pero por más pequeño, no ponerle nada de que medio ambiente ni nada de eso. Un ministerio de servicios. Señores, ¿hay servicios en Haití? ¿Hay servicios? ¿Tú crees que es un país que Pero está...? no lo diga mucho, porque ellos lo que quieren que desde aquí lo organicemos.
No, de hecho estamos funcionando de esa manera. Porque tú tienes migración, entran libremente. Salud, tienen toda la salud que necesitan, sin pago. Y educación, ya pueden inscribirse en las escuelas. Y trabajo, yo le voy a decir una cosa, la camiona lo recoge en la calle, pero no lo saca de los trabajos. Porque nunca he visto a una persona que vaya a donde un guachimán, un sereno de noche se lo lleve. Y hay pleno empleo entre ellos. Mira una información que es lo que dice. ¿Qué? No hay trabajador en la agropecuaria. ¿Qué significa eso? Que Que ellos tienen en otro sitio Ve. y no quieren ir a doblar el lomo en la Sí, agricultura. pero te voy a decir una cosa. En Constanza hay una organización tan perfecta que cuando hay alguien sin trabajo, le piden que se vaya ellos mismos. Le piden que se vaya. Vayan y estudien el problema de Constanza. Porque todos los vegetales de Constanza están en manos de ellos. Ahora, ahí va algo importante. Nunca olvido algo que dijo el ingeniero José Cuello aquí. El problema fundamental de Haití es que no hay tejido social. Miren lo que dice Justin Trudeau. Aparece hoy en los medios. Empresarios delincuentes, políticos delincuentes. Sí. Eso dice Justin Trudeau. Significa que para usted resolver el problema haitiano, lo primero que tendría que hacer es meter preso a toda esa gente. Y estamos hablando de la clase política dirigencial de Haití. Y económica. Meterlo preso porque son parte del problema. Esas bandas tienen conexión con la política de Haití y con los grupos empresariales haitianos. Tú puedes Entonces estar seguro es muy que difícil. hoy en Haití no hay un líder político presente. Tienen que estar o en Canadá o en Francia. Seguro. Mire lo que dice Trudeau. Claude José. Claude José dice, ¿y para qué vienen esta gente aquí? Si ellos en su país no han podido desarrollar, ser eficientes, lo van a hacer aquí. No deja de tener razón. Pero lo primero que tú tienes que hacer es agradecer que aparece alguien dispuesto a hacer un esfuerzo a favor de tu país. Pero él de entrada rechaza todo y descalifica y de mala manera. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente a él no le interesa esto. Él tiene, Luis Abinader tuvo la agalla de ponerle un impedimento a ese delincuente aquí, lo que nunca se había hecho aquí. Impedimento de entrada a ese farsante. ¿Por qué? Bueno, porque tiene esas conexiones. Y eso plantea realmente un nunca problema. se habla de los empresarios haitianos. Bueno, ese es un tema un Que poco no son delicado. haitianos, Ese es un tema delicado. Pero ahí hay un gran Eso problema. tendrán que adaptarse o salir de eso. Porque que parte del problema se cree que son las bandas de la instabilidad. Quien se está aprovechando de la situación actual y de la gente que está allá son esos empresarios haitianos. El doctor Jacín decía en la primera parte de este comentario, ¿por qué que quieren tanta gente ir para África? O ¿cuántas personas viven en África? ¿Tú sabes por qué China quiere África? Eso, mercado. Mercado porque hay que vender más y hay que colocar más cosas. Sí, pero Entonces, Haití, por menos que tú digas, quedan 3 millones y de los 3 millones consumen como si quedan 5 y consumen como si fueran 3. Porque sí, pero yo creo... pero ese es un son último- bocas. Ese es un último experimento, lo de Níger. Kenia. Lo de Kenia es un experimento. Eso, el objetivo de todas esas naciones es República Dominicana es la solución. Pero se olvidaron de la cosa. Nunca ha habido reciprocidad. Nunca ha habido reciprocidad. Segundo, nunca República Dominicana ha pisado territorio haitiano. Al contrario, se ha retirado muchas veces. Y tercero, ellos quieren que sea República Dominicana que resuelva ese problema. Por eso es que ven también las zonas francas en la frontera. Dice, eso es lo que hay que hacer, pero en la frontera, no en todo el territorio haitiano. Y vuelvo y repito y termino con esto. El pacto tiene que ser de la clase política, porque tengo la sospecha de que toda esa vaina es en contra de este país. La solución de ello es aquí. Vamos a una pausa.